gloria al Dios eterno. Voy a invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y vamos a leer de los versos 35 al 40. Son los versos que nos van a guiar en la enseñanza, en el consejo del Dios eterno para esta mañana. Lucas capítulo 12, versos del 35 al 40. La palabra del Dios eterno la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Amados hermanos, en los últimos servicios estuve hablando al respecto de una pregunta. Esa pregunta que fue en la madrugada. Yo estaba, en ese momento me desperté y al nomás despertarme, viene a mí esta pregunta de: ¿ya estás preparado? Y le digo al Señor, pues, ¿preparado para qué? ¿Verdad? Y me recuerdo que en ese momento hay dos pasajes de las Sagradas Escrituras que vienen a mí. El Salmo 113, del cual estuvimos hablando hace unos días, y esta cita, la del Evangelio de Lucas capítulo 12, versos del 35 al 40. Entonces, enseñé anteriormente que el Señor quiere que estemos preparados. Y preparados, número uno, para recibir la visitación del Espíritu Santo. Ese es el primer mensaje que quiero compartirle en esta mañana. El Señor quiere y está hablando a su pueblo para que se prepare para recibir una visitación del Espíritu Santo. Esa visitación del Espíritu Santo hará que su pueblo, que su iglesia cante y alabe con gozo. Pero esa visitación también levantará a muchos. Esa visitación levantará a muchos predicadores de la palabra. Esa visitación traerá un poder sobre la iglesia en la cual muchos tendrán esa gracia, ese privilegio y esa oportunidad de Dios de poder levantarse. Es por eso que el Salmo 113 habla respecto de Él es el que levanta al pobre del polvo y al menesteroso del muladar. Es decir, la visitación del Espíritu Santo aún sobre aquellos que piensan que Dios no puede hacer nada con sus vidas.
Gedeón era alguien que pensaba de esa manera. Pero qué bueno podría ser yo. Si miren de dónde vengo, si miren cuál es mi condición, cuál es mi circunstancia. Pero allí Dios lo vio. Y Dios lo llamó para que guiara a su pueblo para ser libre de la esclavitud que estaban teniendo en ese momento, a causa de los madianitas. Y bueno, solo para decirle algo, entonces el año 2021 está relacionado con esto, está relacionado con una visitación del Espíritu Santo. Por eso es que el Salmo 113 es un salmo de los aleluyas que cantan los judíos. Y son aleluyas que vienen después de un tiempo de desolación, después de un tiempo en el cual cayeron, un tiempo devastador. Pero luego viene un cántico de gozo. Y eso es gracias a la misericordia de Dios y a la visitación del Espíritu Santo, en este caso para nosotros, ¿verdad? Una aplicación. También, cuando el Señor me habla sobre esto en Lucas capítulo 12, vuelve a mencionar una mesa, porque ya no es una mesa de príncipes como habla el Salmo 113, sino es una mesa en la cual Él estará allí y Él nos servirá. Bueno, entonces, la segunda pregunta que tengo es: ¿está preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la segunda pregunta. La primera es: ¿está preparado para la visitación del Espíritu Santo? La segunda pregunta es: ¿está preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Amados hermanos, cuando hablamos nosotros de ya estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, muy probablemente para algunos sea motivo como de temor, o sea, motivo de miedo, el pensar en esto. Yo no sé si en verdad estoy preparado para el regreso del Señor Jesucristo. Yo no sé si en verdad en ese momento voy a estar preparado. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando está hablando con sus discípulos en el verso 32 ahí del Evangelio de Lucas capítulo 12, les dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Recuerdan ustedes, siempre cuando Jesús aparecía a sus discípulos, aún después de la resurrección, Él les decía: no teman, no teman, no teman. Cuando los discípulos iban en la barca en la noche, y Jesús se acerca a ellos caminando y les dice: no teman, no teman. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo ha sido ese: no teman. Entonces, cuando el llamado es: ¿están preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo?, también ese mensaje de preparación está acompañado de un: no teman, no teman. Pensar en esto, hablar de esto, no es algo que deba de inundar nuestros corazones de miedo, sino más bien voy a explicar que no temas nos alienta a saber que no estamos solos en este proceso mientras nuestro Señor Jesucristo regresa. Ese prepárense, no estamos solos, Él está con nosotros. Ese estén alertas, no estamos solos, Él está con nosotros. Por lo tanto, les dice: no temáis, manada pequeña. El Señor Jesucristo sabía el camino que sus discípulos habían de recorrer. Y también el Señor Jesucristo conoce el camino que nosotros hemos de recorrer. Él conoce cada uno de nuestros pasos.
Él conoce nuestro mañana. Nada de lo que suceda mañana le va a sorprender. A nosotros quizá nos sorprenda, pero al Dios eterno no le va a sorprender. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el final. Él conoce el principio y el fin. Todo está en su grandeza. Por lo tanto, Él conocía el camino de sus discípulos y también conoce nuestro camino y nos dice: no teman. Él conoce el fin de nuestros días. Así como conoce cuántos cabellos hay el día de hoy sobre nuestro cuero cabelludo, así Él conoce también nuestros días. Por lo tanto, no temamos. No temamos. Quizá algunos mueran antes de ese evento glorioso del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero van a ser resucitados. Quizás otros estén en vida para ese evento, van a ser levantados. Pero ni el que muere antes ni el que llega a ese día, no tema. No tema. Ese es el mensaje del Señor. Ahora, manada pequeña, les dice a sus discípulos: no teman, manada pequeña. Manada pequeña se refiere a los creyentes hoy en día. También, amados hermanos, voy a decir algo. Aunque muchos se llamen cristianos a nivel universal, alrededor de la tierra, aunque muchos se llamen cristianos, en verdad los verdaderos cristianos son pocos. Los verdaderos cristianos son pocos. Por eso es que Jesús les dice: no teman, manada pequeña. No teman, manada pequeña. Ahora, la meta no es que seamos pocos los verdaderos cristianos. La meta es que todo aquel que se llame cristiano sea un verdadero cristiano. Esa es la meta. La meta es que todo aquel que asiste a una iglesia, se congrega en una iglesia, sea un verdadero cristiano. La meta es que todo aquel que se entrega a Jesucristo se sumerja en las aguas del bautismo, que confiese el credo de los apóstoles, que declare su fe pública en el Señor Jesucristo. La meta es que todo el que se llame cristiano sea verdaderamente un cristiano. Yo personalmente no me atrevería a juzgar quién sí probablemente sea un verdadero cristiano y quién no. Yo personalmente no me atrevería a juzgar eso, pero el Señor lo sabe. Y la meta es que todos seamos verdaderamente cristianos y que todos estemos dentro de ese grupo que el Señor les dice: no teman, manada pequeña. No teman, remanente. Ahora bien, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Ahora, el Padre eterno ama con ternura a todos los creyentes y quiere que todos entren en su reino. El Dios eterno nos ama a todos. Desea que todos seamos verdaderamente cristianos. Desea que todos entremos en su reino. Y por supuesto, a todos nos da este llamado: estén preparados, velen, estén preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El verso 35 que acabamos de leer dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es decir,
Esta expresión de estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas significa sean de aquella clase de personas que nunca necesitan que se les diga que se ciñan, porque siempre vivirán en esa condición. Espero darme a entender con esto. Ese verso de estén vuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas encendidas es seamos de aquel tipo de personas que no es necesario decirle que encienda su lámpara, porque ya su lámpara está encendida. Seamos de aquel tipo de personas que no es necesario decirle que se ciña los lomos porque Jesucristo regresa, sino que ya se ha ceñido los lomos. ¿Qué es esto? En aquel entonces, las túnicas o las capas con las cuales se vestían debían de ser ceñidas con un cinto, amarradas con un cinto. ¿Para qué? Para que si llegaba el momento en el que tenían que salir corriendo, entonces lo largo de las túnicas no se trabase con sus pies y se fueran a caer. Eso es estar preparados, ¿verdad? Hoy en día quizás sea un ejemplo bastante, no el más exacto lo que quiero decir, pero hoy en día en el caso de nosotros, por ejemplo, los varones que tenemos que usar cincho, ¿verdad? Pero si no usamos cincho, póngale usted el pantalón, nos queda un poquito flojo y nos llaman, pero venga ahorita, pero corriendo. El que está ceñido de sus lomos ya tiene el cincho puesto y dice, vamos. Pero aquel que no se puso el cincho va a tener problemas para correr, porque va a ir así, agarrándose el pantalón y corriendo. Entonces, cuando la Biblia dice estén ceñidos vuestros lomos y las lámparas encendidas, está diciendo sean de ese tipo de personas que no hay que decirles que se ciñan porque ya están ceñidos. Sean de ese tipo de personas que no hay que decirles que enciendan la lámpara porque la mantienen encendida. El verso 36 de la palabra dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es decir, nosotros, amada congregación, debemos de vivir como siervos que esperan el regreso de su amo, cumpliendo los deberes que nos toquen en suerte y evitando todo lo que no quisiéramos que Cristo nos viera hacer si apareciera entre nosotros. Seamos de ese tipo de personas, de ese tipo de cristianos que viven esperando el regreso de su amo, el regreso de su Señor. ¿Y cuál es la mejor manera de esperar el regreso de su Señor? Es cumpliendo los deberes que le tocan en suerte. Es decir, muchos de ustedes tienen dones, muchos de ustedes tienen talentos, tienen capacidades hermosas y bellas del Dios eterno. No están allí por gusto. No están allí para ser guardados los talentos, los dones no están ahí para ser engavetados, no, amado. Está para que usted dé gloria al Señor con todo ello. Cuando su Señor, nuestro Señor Jesucristo ascendió, dijo: esperen que venga el Espíritu Santo, Él les dará el poder. Hay un poder en nosotros, amados hermanos, tiene que ver con el Espíritu Santo para poder ser testigos. ¿Y quién es un testigo? Un testigo es aquel que testifica de lo que ha oído o lo que ha visto o lo que Dios ha hecho en su vida. Si hay algo que el verdadero cristiano no debería de hacer es callar. El verdadero cristiano no debería de callar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios está haciendo en su vida.
lo que ha oído de parte de Dios. Eso no hay que callarlo. Amados, aquel que testifica no es porque ya lo tenga todo resuelto en su vida. Aquel que testifica es porque vio la bondad de Dios en su vida. Aunque no lo tenga todo resuelto, pero sí tiene algo de qué hablar. Pero sí tiene algo de qué testificar. Entonces, amados hermanos, ¿cómo debemos de prepararnos para recibir al Señor? Es sirviéndole. Cada uno desde su área, ya dije, según le ha tocado en suerte. Cada uno desde su área. Cuando digo suerte, no me refiero a algo sin propósito. Me refiero a algo que Dios preparó de antemano para dárselo a usted. Usted, hay cosas que no escogió, le fueron otorgadas según el plan y el propósito del Dios eterno. A eso me refiero. Ahora, amados hermanos, uno entonces es cumpliendo los deberes y dos es evitando todo aquello que no quisiéramos que fuéramos hallados en eso si Jesucristo regresa. ¿Qué hay en nuestras vidas que no quisiéramos que Jesucristo viera si regresa? Por supuesto, Él lo ve. O sea, Él lo ve todo. Pero si Él regresa hoy, ¿qué hay en nuestras vidas que pudiéramos haber evitado si en verdad hubiéramos querido evitarlo? A eso me refiero. Evitemos aquello que no queremos que nuestro Señor Jesucristo nos encuentre haciendo eso cuando Él regrese. Los versos 37 y 38 dice: bienaventurados. Versos 37 y 38 dice: bienaventurados aquellos siervos, es decir, doblemente bendecidos, dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aquí es la parte donde uno dice, pero qué difícil es esto, ¿no? O sea, y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La regla de conducta que el Señor Jesucristo nos da con estas palabras, amada iglesia, es una regla de conducta de un carácter muy elevado. Tan elevado, en verdad, que muchos podrían sentirse desalentados por creer que no podrán velar en la segunda o la tercera vigilia. Dicho en otras palabras es: si ya estamos cabeceando a las 10 y tendríamos que esperar hasta la 1, por ejemplo, hasta las 2, 3 de la madrugada, uno dice: no sé si voy a poder estar al tanto. No sé si voy a poder estar al tanto. Entonces, cuando uno piensa en eso, uno dice: el carácter de esta conducta o el peso de este llamado a velar es elevado. Por eso la Biblia dice: bienaventurados son, dichosos son aquellos. Ahora, sin embargo, nada de lo que se prescribe debería de ser motivo de desaliento o debería de ser motivo de estar atemorizados. El deber de estar listos,
el deber de estar preparados para la venida de Cristo, no requiere nada que sea imposible o difícil de hacer. No implica que tengamos que ser tan perfectos como los ángeles. Y tampoco que uno abandone a la familia y viva en la soledad. Todo lo que se requiere para estar preparados es tener una vida de fe, una vida de arrepentimiento continuo y una vida de pureza. Tres cosas para poder velar, para poder estar atentos al tanto. Número uno, una vida de fe. Ore constantemente para que su fe no decaiga. Aun cuando se sienta fuerte en la fe, ore para que su fe permanezca firme y fuerte en el Señor. Dos, una vida de arrepentimiento continuo. Constantemente necesitamos arrepentirnos. Constantemente necesitamos lavarnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente necesitamos, amados hermanos, ofrecer oraciones de arrepentimiento al Dios eterno. Esto necesitamos desarrollarlo constantemente. Y una vida de pureza, una vida en santidad, una vida en un constante perfeccionamiento. ¿Qué es lo que hace posible una vida en pureza? Lo que hace posible una vida en pureza es la lectura de la palabra. Las sagradas escrituras purifican. Leer la palabra purifica. Leer la palabra también limpia. Por eso es que el enemigo no quiere que muchas veces uno lea la palabra, porque uno prefiere tener tiempo para cualquier otra cosa más que para leer la palabra. ¿Por qué? Porque si usted prefiere ver en su tiempo de lectura, usted prefiere ver un programa de televisión, pues bueno, ese programa de televisión no le va a purificar. Le va a enseñar otras cosas, lo va a entretener. Quizás le va a dar un momento de relax, pero en verdad eso no lo va a purificar a usted. Y para estar preparados necesitamos purificación. Leer las sagradas escrituras. Por eso yo estoy aconsejando este inicio de año que todos deberían de tener un programa de lectura bíblica, un libro de devocional, un plan de lectura bíblica, leer un capítulo diario. Ese plan de lectura, amados hermanos, es parte de la preparación para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estar preparados es una palabra de un carácter muy elevado. No es sencillo tampoco que nosotros entonces lo descuidemos. Como no es algo tan elevado, entonces está bien, me descuido. No es sencillo para descuidarlo, pero tampoco es elevado que no podamos cumplir. Pero tampoco es difícil que nos sintamos lejos o incapaces de poder estar preparados. Quiero ir concluyendo. El que tiene una fe en Jesucristo estará siempre listo. Y según la escritura y la expresión, tendrá sus lomos ceñidos y su luz estará siempre encendida. Mantenga una fe en Jesucristo. Él es su Salvador. Él es su Señor. A Él es a quien usted sirve. Por Él es que usted vive con libertad. Mantenga una fe firme en el Señor Jesucristo. Aunque vengan tormentas y vientos fuertes en este año 2021 y quieran golpear su vida, quieran botar su fe, mantenga una fe firme.
aunque todo lo que usted espera no se cumpla. Por ejemplo, mantenga una fe firme, aunque yo deseo que mucho de lo que usted espera en este año se cumpla. Ese es mi deseo. Pero amados hermanos, en esos altibajos de la vida que tengamos que enfrentar, que su fe no decaiga, por favor. Y usted estará preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Quizás usted diga: pastor, yo soy como un Daniel y tengo al cuidado un reino. O quizás usted diga: soy como uno de aquellos en el tiempo de San Pablo, que eran siervos en la casa de un Nerón. Pero si allí tienen puesta la mirada en Jesús, usted será un siervo preparado para abrir la puerta cuando su Señor regrese. ¿Qué estoy diciendo con esto? Quizás usted diga: hermano, yo quisiera servir y dar más de mí dentro del templo. Bueno, entonces quizás usted sea un Daniel. Usted fue puesto por Dios en alguna otra área que ocupa su tiempo, que ocupa su atención. Allí usted puede mantener su mirada puesta en el Señor. Allí usted puede ser de bendición. Ahí usted puede dar testimonio también. Quizás usted diga: bueno, mis circunstancias no me permiten muchas veces lo que yo quisiera hacer en el templo. Y muchas veces vemos nuestro servicio únicamente dentro del templo. Pero donde Dios lo puso, allí usted puede también servir al Señor. Donde Dios lo puso, allí usted también puede tener su mirada puesta en el Señor Jesucristo. Usted puede ir a la universidad y puede estudiar X carrera. No necesita ir y estudiar teología para estar preparado para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios lo quiere tener en una área porque ahí usted va a ser de bendición. Dios allí estará con usted. Mas si Dios le llama y le dice: quiero que seas un predicador de mi palabra y te he apartado para este ministerio, pues bueno, prepárese también, ¿verdad? Sin duda alguna. Cada cosa según Dios esté obrando en vuestras vidas. El verdadero cristiano no solo debe de creer en Cristo, sino que también debe de esperarlo. El verdadero cristiano no debe solo de creer en Cristo y amar a Cristo. El verdadero cristiano debe de esperar a Cristo y anhelar su regreso. De mucha enmienda necesitaría aquel que no pueda decir: ven Señor. Si usted no puede decir ven Señor, usted necesita enmienda en su vida. Pero Dios es fiel. Y hay alguna área en su vida que necesite ser enmendada para luego poder decir ven Señor, Dios puede enmendar esa vida. Si hay alguna cuerda en su vida que no afina bien y no le da la mejor melodía que usted quisiera entonar, en realidad Dios puede afinar esa cuerda. Dios le puede dar el tono correcto para que su vida esté en armonía con Él, con sus semejantes. ¿Cuántos de nosotros podemos decir confiadamente ven Señor? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir en esta mañana estamos preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo? No tema, no es nada imposible. Tampoco es algo tan sencillo que descuidemos. Requerirá de nosotros una disposición de mantenernos firmes en la fe, una vida de fe, una vida de arrepentimiento y una vida de pureza.
arrepentimiento acompañado de la oración, la pureza acompañada de la lectura de la palabra y la fe, amado hermano. Es la razón por la cual hoy estamos congregados en este lugar. Incline su rostro, ahí donde está, sin ponerse en pie. Incline su rostro y oremos al Dios eterno. Padre, gracias por cada uno de aquellos que han escuchado este consejo de tu palabra en esta hora. Gracias por los que están acá en el templo y gracias también por aquellos que están conectados a través de esta transmisión. Bendito Dios, hoy te pedimos, ayúdanos a permanecer en la fe. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Ayúdanos a tener una actitud de arrepentimiento. Y ayúdanos a desarrollar una vida en pureza. Ayúdanos a servirte y ser hallados fieles en tu regreso. Ayúdanos a abandonar aquello que necesitamos abandonar para que no sea un estorbo en poder decir: ven, Señor. Y Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude para que juntos como iglesia podamos decir: sí, Señor, estamos preparados para tu regreso. Ven, Señor, ven, que tu iglesia te espera, que tu iglesia te anhela. Padre, que esta palabra produzca el fruto por el cual ha sido enviada a los corazones, y tu Espíritu Santo transforme vidas y tu palabra sea esa fuente de cambio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.